indignidad con sus defectos que provoca la indignidad. Ya tengo que llenar de horas, me puedo llenar eso. Las causas esta vez. La semana anterior daba las causas, entonces tocaría ya los defectos y también que les puede solicitar y unas semejantes diferencias que hay también entre la indignidad y la incapacidad para suceder. Y como decíamos, en algún momento la indignidad tiene que ser declarada por el juez. Un juez declara a una persona como indigna, declara indigna. No opera de pleno derecho como la incapacidad. Las incapacidades están en la ley y el juez lo que hace es verificar realmente que se trata de un incapaz para suceder y nada más reconoce esa circunstancia en su decisión. No declara recién la incapacidad, nada más verifica si existe la causa de incapacidad. Pero en el tema de la indignidad sí le corresponde, ¿no?, al juez declararle indigno por la falta cometida. Tiene que probarse esa falta, como decíamos, tiene que haber sentencia declaratoria judicial que declare al indigno como tal y le prive entonces de los bienes hereditarios o le prive del legado, le excluya de la sucesión si es que ya entró en posesión de aquellos bienes sucesores. Es decir, que la indignidad lo que hace es impedir conservar, impide conservar, mas no adquirir. Porque puede ser que el presunto indigno, al abrirse la sucesión, reciba los bienes hereditarios, reciba el legado, entre en posesión de aquellos bienes que aparentemente le corresponden y luego se declara la indignidad. Se plantea por algunos de los interesados, no vamos a ver quiénes, se plantea la indignidad y posiblemente entonces deba restituir aquellos bienes que ya entró en posesión. La indignidad lo que impide es conservar una vez declarada, ¿no? Impide conservar, mas no adquirir. Una vez declarada judicialmente, ese es el efecto de la indignidad. La indignidad inclusive podría también transmitirse, ¿no?, con el mismo juicio que transmite a los sucesores del indigno por el tiempo que falte para que prescriba la indignidad. Ya vamos a ver también las formas de extinción por la prescripción. Queda privado entonces de la herencia o legado una vez que hay la declaratoria judicial. ¿Quiénes pueden solicitar la indignidad? Ustedes tienen algunas situaciones, hay algunas personas que podrían solicitar, no es el testador, vamos a ver después esta diferencia que hay con la figura del desheredamiento. En este caso, la figura de la indignidad tiene que proceder siempre que se plantee por tercero, ¿no?, que el tercero solicite la exclusión del presunto indigno. Entonces, en primer lugar están los coherederos. Quienes pueden solicitar primero los coherederos, siendo varios coherederos, varios herederos, varios llamados a una misma asignación. Entonces van a tener interés en que uno de ellos sea declarado indigno o, si es el caso, y con eso lo que va a hacer, el efecto que se va a producir es el incremento del patrimonio. Por eso se dice ahí en el texto, ¿no?, los coherederos tienen interés para que opere el derecho de acrecer o por el acrecimiento que operan sus
sus asignaciones, que experimentan, digamos así, sus asignaciones, acrecen, aumentan. Entonces el derecho de acrecer es uno de los derechos que también están regulados en el libro tercero, es un derecho también de la sucesión, del tema de la sucesión por causa de muerte, así como el derecho de transmisión, hay derecho de representación, también hay un llamado derecho de acrecimiento. Hay un derecho regulado exclusivamente, precisamente en nuestro Código Civil, en esta parte, se llama el derecho de acrecimiento. Entonces su nombre mismo lo dice, acrecer, aumenta, acrece. Quiere decir que la porción de uno o de varios de los herederos se ve aumentada, incrementada por lo que el otro no pudo recibir. Opera ese derecho de crecimiento en el caso de que uno de ellos sea declarado indigno. Esa porción del indigno aumenta, crece la porción de los demás, siendo varios coherederos. Y el tercero es declarado indigno. Entonces la porción del indigno incrementa la porción de los demás. Ese es el derecho de acrecimiento. En el momento que experimenta la asignación de un resto que ha sido llamado conjuntamente a la misma asignación. Ese es un requisito, eso sí, que sea la misma asignación. No puede haber acrecimiento si es que se le deja al uno la mitad de los bienes, al otro un carro y al otro una casa, ¿no es cierto? En el caso de faltar uno de ellos, no es que acrece o incrementa la porción de los demás, porque no se trata de la misma asignación. Tienen que ser llamados a la misma asignación, a la misma parte del patrimonio, al mismo bien, para que en el caso de faltar uno de ellos, esa parte incremente la de los otros. Son llamados al patrimonio del causante. Todos los tres son los hijos llamados al patrimonio del causante, falta uno de ellos, la porción de ellos incrementa la porción de los otros dos. Y ahí ha operado ya el derecho de acrecimiento. ¿Sí? Ese es el famoso derecho de acrecimiento, que es sencillo, el aumento que experimenta la asignación de los otros llamados conjuntamente. Tiene que haber llamamiento conjunto, obviamente, para que una porción vea ese experimento, ese incremento, el aumento. Eso resume que es obviamente convertir a la misma asignación, pero si es excluido a alguien, pues es declarado indigno. ¿Qué sucede con la asignación de esa persona cuando no corresponde a la misma asignación de la que es poco podría ser que se llama los herederos intestato, ¿no es cierto? Queda sin efecto esa asignación, opera la sucesión intestada, se llama los herederos intestato. O bien, ya vamos a ver, también podría haber un derecho de sustitución, de alguien que reemplace al que por alguna razón no puede llevar la misma asignación, o establecerse en el testamento a quien le correspondería, ¿no? Podría operar la sucesión intestada en principio, porque la casa no puede incrementar el campo, tiene que ser la misma asignación. Llamadas conjuntamente, tres personas llamadas a la misma casa, ahí sí puede operar el acrecimiento. Tres personas llamadas a la mitad del patrimonio, tres personas beneficiarios del cargo. Entonces, cuando a uno de ellos falta, ahí sí incrementa los demás. ¿No? La misma asignación puede ser herencia o legado, no importa, debe tratarse de la misma asignación. Pero si la asignación ya es distinta, ¿no? Si es la mitad y el legado, si es la casa y el carro, eso no puede aumentar. ¿Cómo aumenta la casa? ¿Cómo aumenta el carro? Porque no se trata del mismo bien, la misma asignación. Debe tratarse de la misma derecho o el mismo legado. La misma asignación. Ahí sí, sí. Y en el caso que no sea la misma asignación, ¿qué sucede? Lo que decíamos, puede operar la sucesión intestada, ¿no? Queda sin efecto de asignación, salvo que se prevé en el mismo testamento otra figura de no saber, pero podría ya no tener lugar esa asignación y llamarse la sucesión intestada, opera la sucesión intestada. O podría haber tal vez derecho de representación, tal vez, si es que hay sucesores de esta persona indigna, podría operar el derecho de representación.
sucesión que ocupe en su lugar. Podría haber un sustituto, pero vamos a ver en qué consiste, ¿no? También podrían darse otras figuras, porque realmente el crecimiento opera cuando falta, ¿no? Cuando de alguna manera falta la señora, no hay quien le reemplace. Si falta, incrementa la dos demás. Pero si es que hay alguien que pueda ocupar ese lugar, ya no falta. Entonces, si es que hay alguien que lo representa, si es que hay alguien que lo reemplaza, alguien que lo sustituya, eso excluye el crecimiento y prevalece sobre la crecimiento. Ya vamos a ver esta sustitución que podría tal vez operar en este caso. Simplemente la dignidad pide conservar, más no adquirir. Una persona se declaraba precisamente indigna antes de la partición, aún así puede adquirir. Claro, puede adquirir. Si se abre la sucesión, tiene un título heredero, es llamado a la sucesión. No, que el se puede quedar en el Previamente no puede resistir, no es declarar distinto, porque son juicios terceros. Los interesados quienes van a solicitar la declaratoria de indignidad. No es el testador que se declara indigno. No está en el testamento señalada a la persona como indigna y excluida. Sino son terceros los que van a tener justamente su interés, quienes están legitimados para solicitar la indignidad. A ellos les conviene seguramente incrementar el patrimonio, que el indigno devuelva lo que recibió, que quede excluido para que, en este caso, habiendo coherederos, su porción se vea incrementada. Son terceros los que solicitan. En cambio, el desheredamiento ya no puede decir, ahí sí. El desheredado, ahí sí, lo hace el mismo testador en el testamento. O sea, ¿cómo te va a poner el hecho de que entre la apertura de la sucesión y ya la efectiva, o sea, la entrega ya la... Sí, él puede recibir. Entra en posesión de la herencia, entra en posesión del legado. Recibe porque él es el heredero o es el legatario. Tiene ese tipo de heredero legatario. Puede ser que no se haya solicitado la indignidad. Por eso la indignidad se extingue por prescripción. Pasan 5 años. Nadie solicitó que se le declare indigno. Él se hace dueño. Por eso impide conservar. En cambio, si es que habiendo ya recibido, alguien dice, no, es que este hijo cometió una falta grave en contra de su padre, en contra de nuestro padre, le quiso matar, atentó contra su honra, contra sus bienes, vamos a cambiar el juicio de indignidad. Entonces, ahí, inclusive ya había recibido lo que el juez se declara por el juez, toca devolver, impide conservar. ¿Sí? Entonces, eso ocurre con la declaratoria, ¿no? Le impide conservar, no adquirir, porque puede ser inclusive que nadie la solicite, porque la indignidad es de orden privado, ¿no? Afecta al interés particular nada más y no al interés general, como pasaba con la incapacidad, que no se perdona, ¿no? La incapacidad es de orden público. En cambio, la indignidad es de orden privado, puede perdonarse, si nadie solicita, se podría extinguir por prescripción, no pasa nada. Bien, entonces, en el primer caso, los coherederos son los que podrían solicitar la indignidad de uno de ellos, de uno de los herederos conjuntos, para que el patrimonio se incremente, para que opere el derecho de crecimiento, para que su porción se vea aumentada. Entonces, ese es el interés que hay para los coherederos de plantear la indignidad, para el incremento de la situación. El interés, sobre todo, es patrimonial, independientemente de que también haya causas ya morales, ¿no es cierto?, éticas, que se sancione a quien ha cometido faltas en contra del causante, como merece heredar. Entonces, aparte de esa situación moral, ética que se pretende con indignidad, también el interés, sobre todo, también es ya patrimonial, económico, incrementar el patrimonio. ¿Quiénes más pueden hacer? Los herederos de grado inferior.
texto están unidas dos posibilidades de una sola número, pero que estaba entonces son los herederos de grado inferior. En este caso nos referimos a los herederos al intestar, los herederos al intestar. Porque podría ser que, siendo por ejemplo uno de los hijos el indigno, va a operar el segundo orden de la sucesión intestada y tengan interés en excluir del hijo que está en el primer grado, el primer orden de la sucesión, van a tener interés los que están en el segundo grado, que son ¿quiénes? Los Padres y cónyuges, ¿no es cierto? Podrían plantear entonces, ellos que están en el grado inferior tienen interés en que se excluya al del grado que está más próximo, entonces pueden plantear el grado. Si es que el cónyuge es el indigno, no habiendo padres, o viceversa, habiendo padres, o habiendo cónyuge, los padres son indignos, o uno de ellos es indigno, serán entonces los siguientes hermanos, los terceros, en tercer grado, los hermanos tengan interés en solicitar. A eso se refiere con los herederos de grado inferior, los que están en el orden de la sucesión intestada. Primero hijos, luego ascendientes, cónyuge sobreviviente, tercero hermanos, cuarto el estado. Entonces son ellos los que podrían tener ese interés de excluir al otro grado, lo que va saliendo en primer lugar, para poder ellos recibir el patrimonio. En el segundo orden, no sé, padres y cónyuge sobreviviente, tal vez estaríamos en el caso de coherederos, más no de grado inferior, porque están en el mismo grado, ascendientes y cónyuges sobrevivientes, son coherederos. Pero sí podría darse el caso tal vez de que solo exista cónyuge o solo padre, madre, entonces van a tener el interés de excluir al hijo, por ejemplo, ¿no? O bien en el tercer orden están los hermanos, tal vez de excluir al cónyuge, de excluir al padre, a la madre, porque opera y para ellos es un beneficio, ¿no? Ellos tendrían ese interés legal de recibir el patrimonio excluyendo a quienes están por encima de ellos, digamos, en órdenes de la sucesión intestada. Entonces, son 4 órdenes del Estado, difícilmente va a plantearlo, muy difícil, pero sí los parientes, ¿no? Que están en el primero, segundo, tercer orden, los parientes tendrían ese interés de solicitar la indignidad de uno de ellos para poder recibir el patrimonio. Cuando hablamos de ascendientes y cónyuge, también recordemos que se aplica otra regla, que es que los ascendientes del grado más próximo excluyen a los grado más lejano. Repetir todas estas reglas, pero en el segundo orden son llamados ascendientes y cónyuges sobrevivientes. En el caso de los ascendientes se aplica esa regla, ¿no? Los del grado más cercano excluyen a los del grado más lejano. Si es que hay padres, abuelos, bisabuelos, reparadores, son los padres los que excluyen a los otros más lejanos. Se aplica esa regla en el segundo orden, en el caso de los ascendientes. Los más próximos van a excluir a los demás. No es que toditos los ascendientes van a concluir por recibir el patrimonio, sino aplicando esa regla. El más cercano excluye al más lejano. Y cónyuge, ¿no? Y cónyuge, no es o. Conjuntamente, ¿no? Ascendientes y cónyuges sobrevivientes. Ambos tienen igual derecho en el segundo orden de la sucesión. Herederos de grado inferior. En el texto dice, y el asignatario, si no estoy mal, y el asignatario que ha incurrido en la indignidad, pero no estaba correcto. El sustituto. El sustituto del asignatario que ha incurrido en la indignidad, aunque el sustituto
se trata de designar un reemplazo de la sustitución, ¿no es cierto? Dejar un reemplazo que me sustituya a Juan. Si es que yo no puedo heredar, que me sustituya entonces Miguel. Si es que Miguel no puede, le sustituye a Santiago. Si Santiago no puede, que lo haga Juan. Entonces hay esta disposición testamentaria, obviamente siempre tiene que operar vía testamento, la ley no puede nombrar sustitutos. Sería el testador el que nombra sustitutos, el que nombra reemplazos para los herederos que son llamados en primer lugar. En primer lugar el llamado el hermano Juan. Si él no puede, que lo sustituya a Santiago. Si Santiago no puede, que lo sustituya a Graciela. Si Graciela no puede, que lo haga María, ¿no es cierto? Entonces, lo de la sustitución es exclusiva del testador, ¿verdad? del testador, sí, porque la ley no podría dejar a alguien como sustituto, o sea, no podría nombrar sustituto. Es ya una decisión del testador, la ley le da culpa a tener esta previsión, digámoslo así, que tal vez por cualquier razón el primer asignatario, el llamado en primer lugar, no puede suceder, lo sustituye a otro. No hay límite. La ley no pone límites, puede nombrar 100 sustitutos. Obviamente no vamos a llegar a sus extremos, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? Nombrar un sustituto para que le reemplace. Algo así como pasa en el fideicomiso, ¿no? La propiedad fiduciaria, por eso se habla también de sustitución fideicomisaria. Propiedad fiduciaria es la sustitución del fideicomisario cuando ya cumple la condición y le reemplaza al fiduciario. Más o menos opera de esa forma. Mi pregunta es, ¿cómo el sustituto va a pedir la intimidad si él se beneficiaría de esa asignación? Él pide la declaratoria de heredero indigno o de natario indigno. ¿No es cierto? Porque Es que nos pueden. por ejemplo, que casa le deja a X. ¿No es cierto? Dejo la casa a X. Él es el heredero llamado en primer lugar, X. Si X no puede, que le sustituya Y. Entonces es Y el que va a solicitar la intimidad. A él le interesa el sustituto del asignatario incurrido en la intimidad. X es el que asume la intimidad. ¿Sí? X es el que atentó contra la vida de su padre, o mejor. Y es el que solicita. Entonces, también que es nombrado sustituto, le va a interesar que quede excluido para yo reemplazarlo. Sí. Doctor, ¿y cómo el sustituto, valga la redundancia, sabe que es sustituto? Pero, o sea, ¿la delación funciona también para el sustituto o cómo se Claro, llama? al testamento se abre la sucesión, se supone que entonces está dadas las asignaciones y debe tener conocimiento de su nombramiento como sustituto. Sí, tiene que haber ahí el conocimiento. Hace un momento usted decía que el Estado difícilmente podría hablar sobre la dignidad del Estado y que eso suceda. ¿Cómo sería? Podría hacerlo a través de una de la institución inmobiliaria, lo que se llama ahora la recibe las asignaciones por causa de muerte. Antes el Estado recibía las asignaciones a través del tiempo, ha ido variando la institución que representa al Estado en el tema de las herencias. Primero, por ejemplo, iba para la Caja de Seguro Social, para solventar penas de 10 de Seguro Social, para tener con qué cubrir todos los beneficios, ¿no?, que brinda el Seguro Social. Después, por ejemplo, iba para la Junta de Defensa Nacional, cuando se presentaron los problemas con el Perú, la guerra con el Perú, se designó la Junta de Defensa como la beneficiaria de las herencias al intestado y representaba al Estado. Después del SDI, y ahora hay otra institución inmobiliaria. Entonces, sería, por ejemplo, si es el caso, ¿no es cierto?, le decía yo difícilmente porque las indignidades se configuran a raíz de hechos, ¿no es cierto?, de hechos que corresponden a utilizar la fuerza, el dolo, a ocultar testamento, a no socorrerle pudiendo hacerlo, a atentar contra la vida, a atentar contra la honra, los bienes, etc. Son hechos que
que hay que demostrar y que hay que de eso valerse para poder plantear la intimidad. Entonces, podría ser que el Estado, tal vez en temas penales, cuando la Fiscalía investiga, se lleva a cabo el juicio, el Estado conoce, ¿no es cierto?, de que hay una condena, de que hay una sentencia que declara a una persona culpable del delito en contra del causante. Podría ser, ¿no?, y plantear la exclusión vía individual, pero difícilmente, no conozco que el Estado haya cambiado un juicio de indignidad, pero puede hacerlo porque está en los órdenes de la asociación, está en el cuarto orden. Y le interesaría excluir a un hermano, por ejemplo, hermanos que están en el grado anterior, podría ser. Pero cuando ocurre este caso de que el caso de que hay un heredero, es esa persona que atenta contra la persona del causante, pues le mata y es sentenciado. Una persona privada de la comunidad puede heredar. Pero el Estado no está ahí, quizás actúa de oficio para solicitar que esa persona Está como un heredero intestado. y si no nadie lo solicita, aún así siendo quien mató a la persona del causante, aún así puede heredar. No puede, porque no hay declaratoria. El requisito para la inhabilidad es declaratoria judicial. Aparte de la sentencia penal, se requiere sentencia en el ámbito civil. Está descargado. O sea, Esa es la sentencia, ¿no es cierto?, de estas causales, de la sentencia civil, de muchas de las causales de la sentencia penal, historial, para luego y sí, entonces, proceder en el ámbito civil. Bien, entonces hay este derecho, ¿no?, también de sustitución. Podría ser que existe el sustituto, quien le reemplace, puede ser que uno reemplace a otros o que haya varios sustitutos que reemplacen a uno solo. Y, Z, J le reemplazan a X, varios que reemplacen a uno solo, o uno que reemplace a varios. Hay como ir jugando con esa figura de la sustitución, ¿no? Hay como ir ya jugando dependiendo de la voluntad del causante, puede nombrar de la forma que quiera, no hay límite, no hay problema. Entonces, ¿no?, el sustituto es aquí, en esta parte del texto, quien tendría el interés, ¿no? La sustitución opera y el sustituto tiene el interés de que alguien quede declarado íntimo porque a él le van a llamar. Y por eso decíamos acá, puede ser que si hay un sustituto ya no opera el acrecimiento, porque el derecho de acrecimiento opera cuando falta y no hay quien le reemplace, quien ocupe ese lugar, falta. En cambio, si es que ya hay un sustituto ya no falta jurídicamente, puede ser que sea declarado indígena, pero se le declaró o se le decimos que un sustituto, ya no falta, porque hay alguien que reemplaza y que ocupa ese lugar. La sustitución excluiría al derecho de acrecimiento. Si es que se ha hecho ese nombramiento en el testamento, si es que no lo hay, pues operaría contra el derecho. Una pregunta. En el primer artículo, el heredero, usted nos decía que tiene que ser una misma asignación. O sea, por ejemplo, como ejemplo, podría ser el mismo terreno, o sea, la misma herencia. Claro, están los tres, para los tres el mismo terreno, ¿no es cierto?, la misma asignación. Si no les falta, va a ser de los dos. Claro. Mejor para ellos. Ya, gracias. Curioso, ¿no sería, doctora, el caso de solo legatarios? Porque si los herederos son a título universal, entonces sería toda la herencia, la asignación. Claro, por eso si reciben todo el patrimonio, ¿no es cierto?, no están llamados a bienes específicos o llamados a determinada parte del patrimonio, cuota, porque no opera en la asignación de cuota tampoco, sino se trata de herencia o de si se deja todo el patrimonio a mis 5 hijos y uno de ellos falta, si les interesa a los otros 4 herederos solicitar la utilidad, o si es un legado también, como en el caso del terreno, no hay problema. ¿Sí? Lo que sí no opera, dice la ley, cuando se trata de asignaciones de cuota, que es medio raro realmente porque la diferencia es bastante sutil.
Porque si es que yo tengo todo el patrimonio y son 3, y va a corresponder un tercio, ¿no es cierto? Entonces se va a dividir, son 2, mitad. Entonces prácticamente vamos a llegar al mismo resultado. Pero si el testador dice dejo un tercio, la ley dice ahí ya no opera el acrecimiento. Ya no opera, ¿por qué? Porque el testador ha querido que esa persona lleve el tercio. Y no más. Su voluntad fue que el asignatario reciba un tercio. Entonces, la ley prohíbe, ¿no? En la parte de la regulación del Código Civil de la derecho de crecimientos, dentro de los requisitos, que no haya llamamiento con designación de cuota. Entonces tiene que ser todo el patrimonio, la parte del patrimonio, un legado, pero si ya dice dejo la mitad, no vale el acrecimiento. Si dice dejo un tercio, no opera el acrecimiento porque ha querido que sea una cuota lo que reciba ese asignatario. Como digo, la diferencia es mínima porque llegamos prácticamente al mismo resultado, pero si no dice cuotas, sí opera el acrecimiento. Dejo todo mi patrimonio a los 3 hijos. Ahí se opera el acrecimiento si uno de ellos parte. Pero si dice dejo un tercio, ya no opera. Esa diferencia hace la ley. Entonces, en ese mismo caso de que falte la otra persona que recibe de cuotas, se hace lo intestado. Claro, debería operar ese tipo de sucesión. Si dice dejo todo el patrimonio, pues si no hay testamento, inclusive no corresponde a los 5 hijos, ahí cualquiera de los interesados puede solicitar la declaratoria de nulidad, no hay cuotas, y operaría en ese caso el acrecimiento. La diferencia que hace la ley es cuando hay llamamiento con designación de cuota, y ahí no opera el acrecimiento. Ese es un requisito también ya puntual, ¿no? Para que opere el acrecimiento. Y a la final ese patrimonio se va a ir a ellos, ¿no? Claro, a la final operaría la sucesión intestada, se arreglan esas reglas a la final, si lo que se ha querido es tratar de conservar la voluntad del causante. No querer que ninguno de ellos lleve más de la cuota a la que ha sido llamada. Pero si es que se produce luego indignidad o por alguna razón ese heredero no puede recibir aquello que le corresponde, queda para él con la posibilidad de que esa asignación les corresponde a ellos mismos por otras reglas que ya operan por situaciones que posteriormente podrían irse dando, ¿no? Por indignidad, refugio, ya cuestiones ajenas a la voluntad del causante. Y si le deja, por ejemplo, un carro al indígena y ya luego se le declara indígena, entonces y los otros no les deja un carro, entonces eso no es acrecimiento. Incrementar el patrimonio, eso sí, va a incrementar, pero no hay el beneficiario, reglas de la sucesión intestada, no opera no puede hacerse efectiva la disposición, no son efectos la disposición. Por esa razón, entonces, herederos del grado inferior, los herederos o los sustitutos del heredero que incurrido en la indignidad y justamente tenemos también ¿El otro curso también los donatarios de el otro curso también dijo que vengan? El donatario, el legatario. Los legatarios también tendrían el derecho, no tendrían intereses tan legitimados para solicitar indignidad. ¿Por qué? ¿Frente a qué situación, frente a qué posibilidad? Cuando haya herederos forzosos. Porque entonces los legatarios van a tener protegida su asignación
los herederos forzosos, los legitimarios, tienen preferencia para el pago de sus asignaciones. Es primerito hay que pagar que según asignación. Pero si es que se trata de un heredero, entonces indigno, si es un heredero legitimario, un heredero forzoso, entonces el legatario podría ver protegida de alguna manera su legado. Que va a ser llamado a su legado, de que le van a entregar su legado porque queda excluido del legitimario, del heredero forzoso. Entonces los legatarios también tienen ese interés, también el interés en que ellos planteen la indignidad porque se trata de herederos legitimarios. Si ese heredero está excluido, posiblemente tengo más posibilidad de que me paguen mi legado, hay más patrimonio, y por lo tanto no va a ser desconocido mi legado porque posiblemente puede ser que haya varias asignaciones, que haya un número de situaciones ahí, deudas, etc. Y el legatario vea de alguna manera protegida su asignación. Los legatarios también tienen ese interés de excluir a herederos para que su legado sea reconocido, sea apoyado. Viceversa, ¿no? Ahí, en cambio, en la otra parte, los herederos también tienen ese interés cuando se trata de un legatario indigno. Los herederos cuando están frente a legatarios indignos. El mismo interés, siempre la misma situación. Y yo excluyo a los legatarios, legado a casa, la masa hereditaria, digamos así, se incrementa ese patrimonio y ellos van a recibir posiblemente más, van a recibir una parte de verdad, porque era verdad, excluyendo a los demás. Entonces, tratándose de herederos, también tendrían la posibilidad o el interés de excluir a un legatario indigno para que ese legado, esos bienes, pasen nuevamente a la masa hereditaria y puedan recibir más parte. Pueden plantearlo también o pueden tener interés otros legatarios. Otros legatarios también podrían tener interés de que se excluya a legatario indigno. Son llamados a fines concretos, fines específicos. Y si es que la masa hereditaria por cualquier razón puede verse disminuida, recuerden que ellos tienen responsabilidad subsidiaria, podría inclusive hasta responder con su legado con las deudas hereditarias. Entonces, otro legatario podría tener interés en excluir a otro legatario para que no exista ese riesgo, para que puedan cobrar su legado y tal vez no hacer frente con todo el mundo de su legado con las deudas hereditarias. Entonces, podría ser que otro legatario también tenga interés de excluir a otro legatario. Y finalmente, los acreedores. Es una cuestión que también se ha aceptado. No está expresamente, no lo señalado en la ley, pero se desprende que el acreedor podría tener interés también. Los acreedores, si es que alguien queda excluido, una persona indígena que se excluye de la sucesión, van a tener más posibilidad de cobrar sus créditos. El patrimonio se ve incrementado, excluyendo al indígena, o al indígena, depende de la situación, pero ese patrimonio va a quedar situaciones tal vez más ventajosas para el acreedor. Hay más patrimonio con el cual cobrar sus créditos. Entonces, si bien, como digo, expresamente no necesitar ser
señalada la posibilidad de conducir, pero se desprende que él aclaró también que interés en que se declare la utilidad porque hay un interés legítimo en cobrar el crédito. Y si hay más patrimonio, más posibilidades de cobrar ese crédito. No siempre hay un interés causa. Entonces, también podrían plantearlo, se ha aceptado de esa manera, ¿no? Que también los acreedores puedan solicitar un crédito. Estamos, sobre todo el interés, en los casos que hemos visto, está en el incremento del patrimonio, en que no se ponga en riesgo el cobro de su herencia, de su legado, de que ese patrimonio se vea aumentado, de que no haya riesgo de disminuirlo, etc. Sobre todo en eso está esa situación, el interés que tiene él, cualquiera de ellos frente a la posibilidad de demandar la declaratoria de integridad. Estamos claro por qué tienen entonces ellos, son terceros los interesados desde que se declara la integridad. No es el prestador, no es el causante, él tiene otras alternativas. Ya vamos a ver luego qué posibilidades tiene con el desheredamiento y también otras figuras que existen. No es el que excluye a un heredero del patrimonio o a un sucesor, no excluye por la dignidad. La dignidad se plantea por terceros interesados, ¿no? Los intereses legítimos que tienen en que han excluido de la sucesión. Incluye el interés que tiene incremento del patrimonio. Tercero no interesado simplemente por mala fe, que se le excluye una persona. Tal vez no puede ser, si puede decir no hay interés, no hay mala fe, inclusive puede declararle costas, maliciosos, general de la demanda. Le pegué un pato en la uña. Porque no hay interés, porque es justificado su demanda. El interés radica en que quede excluido para poder suceder, poder hacer suyo el patrimonio. Quería preguntar sobre igual que estamos viendo el derecho de crecimiento. O sea, decir que, claro, si era una asignación diferente a la herencia, eso tenía que terminar por orden de sucesión. Podría ser y llega a las mismas manos. Es que eso es definitiva, ¿no? O sea, porque es el primer causante y el primero aventaría los hijos, que serían los hermanos. Entonces, igual los momentos. Sí, pero no es que el aumento se ve, por ejemplo, en la misma asignación. No es que dos personas llamadas al mismo cargo, ¿no es cierto? Y si excluye a uno, yo solito me hago dueño del carro. En cambio, si son dos bienes diferentes, ya soy dueño de dos cosas, digamos así. No es el crecimiento, sino más bien son ya incrementos del patrimonio y ya un llamamiento de distinta manera. O sea, el compromiso solo puede operar en una asignación. En la misma asignación. O sea, herencia o legado, pero tiene que tratarse de la misma asignación. La ley habla de misma asignación, pero no se trata de que sea solo legado, sino para que englobar a ambas clases de asignación. Herencia no hay problema con eso, pero tienen que tratarse de la misma asignación y ser llamados conjuntamente a la misma asignación. Llamados conjuntamente a la misma asignación, porque si no hay crecimiento, ¿a qué crece? Si no soy llamado a lo mismo, ¿a qué crece? Entonces, tiene que tratarse de la misma asignación y un llamamiento conjunto. Que 3 personas, 2 personas, 5 personas sean llamados a la misma asignación conjuntamente. Si no, no hay crecimiento, ¿a qué crece? Entonces, ese es un difícil. Salvo que se trate de cuotas, no hay la ley impide que sea el crecimiento para tratar de resguardar la voluntad del causante porque ha querido que solo sea esa cuota la que lleve el asignatario. Entonces, en fin, eso es lo que quiso dar no ver al crecimiento, a pesar de que posiblemente llegamos al mismo resultado, ¿no? Si decimos todo el patrimonio, ya 1025, 22, 13, por pero que se quiere proteger esa voluntad, se empezó de esa forma, ¿no? Con asignaciones. Bien, entonces son ellos los que podrían solicitar la limpia. En el texto también tienen ustedes otra cuestión que es un tema procesal, sobre todo la
demandas. ¿Han contestado demandas? No, o sea, sí, una vida, pero no una cosa. Sí. ¿Se ha atendido alguna demanda, acusaciones en contra o ¿Has contestado una demanda? Hola, yo, Emilia. Lo verán, me imagino, que después lo hacen cuestiones de trámites, escritos, administrativos. Pero aquí, procesalmente, ustedes creo que todavía procesan no bien, van a ver procesar. Y en derecho procesal tenemos a las acciones, y frente a las acciones, las decepciones. ¿Qué es la acción? La acción es el poder jurídico que tenemos. ¿Qué es una acción? El poder jurídico que tenemos para acudir ante la Administración de Justicia en busca de la satisfacción de alguna pretensión. El poder jurídico que tenemos para acudir ante los jueces en busca de la satisfacción de alguna pretensión. Esa pretensión es de la más variada especie. Es decir, que le pido yo al juez, le pido el divorcio, le pido la nulidad del contrato, le pido la declaratoria de intimidad, le pido la prescripción, acción, acción de divorcio, acción de nulidad, prescripción, acción, poder jurídico, la famosa demanda. Yo demando, planteo una acción, una demanda de prescripción, de divorcio, de nulidad, de pago en lo que me debe. Entonces, yo demando buscando satisfacer una pretensión. Esa es la acción. Y frente entonces a las acciones están las excepciones. ¿Qué hago yo? Opongo excepción. Me han demandado. En contra de mí hay una acción de divorcio, una acción de pago, de cobro de deudas. ¿Qué hago yo? Me defiendo. Yo digo, señor juez, opongo estas excepciones. Ya pagué. O no debo 1000, debo 500, hice un pago parcial. La letra de cambio es falsificada. Opongo excepciones. ¿Qué son las excepciones? Mecanismos de defensa. Esas son las excepciones. Mecanismos de defensa para contradecir lo que está en la demanda. Puedo ganar una demanda, sí debo, me llamo, confieso, puede ser. Pero si no, puedo defenderme, ¿no es cierto? Están demandando por cuestiones que podría yo defenderme, no estoy de acuerdo, puedo contradecir. Tengo mecanismos para plantear mi defensa. Eso van a hacer ustedes ya después. Va a llegar el usuario y ustedes tienen que defenderlo. Tienen que buscar las excepciones. ¿Cómo le defiendo? ¿Cómo contradigo? Le están demandando alimentos, le están demandando divorcio, le están demandando porque le han despedido del trabajo, etc. ¿Cómo veo mecanismos de defensa para poder contradecir aquello que se ha dicho en la acción? Entonces, ¿no es cierto? Procesalmente las acciones y excepciones. La acción, la demanda, ¿no? El poder para acudir al juez y solicitar algo. Y la excepción, el mecanismo de defensa. Tengo que contestar, no tengo excepciones, observaciones, no digo nada, ¿verdad? Puede plantearse como acción, o podría plantearse también o ponerse como excepción, como acción, cuando el indigno ya entró en posesión de los bienes hereditarios. Ya entró en posesión. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido al juez? El juez declara el indigno y a su vez esa declaratoria de indignidad va a tener como efecto que el indigno deba restituir aquello que ha recibido por la herencia hereditaria. Demanda, ya entró en posesión, lo que quiero es la exclusión de ese heredero hereditario porque ya ha recibido patrimonio, lo que yo quiero es que se le declare indigno para que se vuelva. Cualquiera de ellos puede plantear la acción, ¿no? Los coherederos del anterior, el sustituto, el acreedor,
pueden plantear como acción. ¿Para qué? Para que el legatario restituya. Está indicado porque ya entró en posesión, y ya está en posesión de bienes de delito. Entonces, el declarado indigno debe restituir, debe devolver aquello que recibe. O podría oponerse como excepción. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Que el indigno, el presunto indigno, no ha entrado todavía en posesión, al revés, no entró todavía en posesión. Y les dice a los herederos o a quien tenga el patrimonio en su poder, entreguen a ellos, soy heredero, soy legatario, entreguen a los bienes que me corresponden. ¿Qué hago o qué hacemos nosotros? Oponemos la excepción de indignidad. Yo tengo declaratoria de indignidad y los señor juez. Opongo como excepción esta sentencia dictada el 10 de marzo del año 2025. Aquí está declarada como indigna en virtud de que fue condenado penalmente por la tentativa de homicidio de mi padre. Prueba, ¿no es cierto?, documental, me defiendo. Opongo como excepción la declaratoria de indignidad. Ya tengo aquí sentencia. Queda declarado indigno, por lo tanto no puede recibir los bienes hereditarios como pretende. Quiere que le entregue. ¿Cómo me defiendo? Excepción opongo, indignidad. Aquí hay la declaratoria de indignidad, no puede ser heredero legatario, queda excluido porque se ha aprobado la causal y esa persona no puede recibir ya los bienes hereditarios. Entonces destruye, vean esta pretensión. Con esa excepción yo ya excluyo la pretensión del presunto indigno de querer recién entrar en posesión de los bienes. Depende, ¿no? Ahí va a depender. Como acción, si ya entró en posesión de los bienes hereditarios y quiero que devuelva. Como excepción, cuando aún no ha entrado en posesión de los bienes, quiere que le entreguen, pero yo propongo. Y la indignidad me sirve como excepción, pero no puede porque aquí hay declaratoria de indignidad. Entonces hace que no prospere esa demanda, rechace la demanda, el señor puede decir hay pruebas suficientes, la indigna no puede suceder. No está habilitado para recibir los bienes como acción o como excepción. ¿No? Son temas procesales que a veces van también en el código civil y que ustedes procesar también irán viendo acción, excepción, los trámites que se deben seguir, el tipo de trámite, cuántos hay, actos de tiempo que deben considerarse, etc. Entonces, ese tema en este caso no podemos procesar. ¿Qué ocurre, no? Una vez declarada la indignidad? Debe restituir el indigno, se debe defecto. Hay que restituir los bienes. Y la ley dice debe restituir con los frutos, con las accesiones que he experimentado de bienes. Al indigno se lo tiene siempre como un poseedor de mala fe. Por lo tanto, entonces se siguen las mismas reglas de la posesión de mala fe. Debe restituir todo lo que debe restituir el poseedor de mala fe, con sus accesorios, con sus frutos, inclusive, dice la ley, cuando hubiera podido percibir con mediana inteligencia o actividad. Si es que tiene un terreno y está un terreno con sembríos, se entiende que al tratar de mantener, a regar las plantas, a reponer abono para cosechar aquello que está sembrado. Incluso debe restituir lo que hubiera podido percibir con mediana inteligencia o actividad. Obliga a la ley a restituir los bienes con sus accesiones y con sus frutos. Accesión, hablando de modo de adquirir el dominio, la accesión, todo aquello que se junta, modo de adquirir el dominio, que los accesorios siguen la suerte de lo principal, ¿cierto? Entonces, sigue las reglas, también entonces con todas las accesiones que bien haya podido experimentar.
el indigno podría tener derecho a que se le reembolse, según lo que establece la ley, a que se le reembolse lo que ha gastado para el pago de deudas hereditarias. Entonces se le puede devolver todo lo que haya, los gastos de los que haya incluido para el pago de las deudas y para la producción de los gastos de producción. Eso sí se le reconoce al indigno, ¿no? Se reembolsó para el pago de deudas y para los gastos de producción del abono, público, etc. Son gastos para la producción. Eso sí puede el indigno solicitar que se le reconozca. Como decir, ¿no? La indignidad también puede transmitirse. Mientras no haya declaratoria, pues seguirá el juicio, si el indigno muere, recibe juicio contra los herederos del indigno, se transmite con el mismo juicio. Si pues no hay declaratoria de indignidad, los herederos del indigno podrían hacer suyo de patrimonio y dejar que opere la prescripción, ¿no? Pero es algo que se transmite e inclusive se transfiere, porque el indigno podría hacer actos patrimoniales si es que ha recibido el patrimonio del causante. Podría empezar ya a disponer de eso, porque el dueño, mientras no haya declaratoria judicial, es el dueño. Puede vender, puede arrendar, puede donar, ya puede hacer actos patrimoniales porque es el dueño. Solo a raíz de la declaratoria judicial tendría entonces que devolver aquello que no opera contra terceros de buena fe. Puede ser que alguien compró uno de los bienes hereditarios que el indigno le dio, le vendió. No opera contra terceros de buena fe. No tienen por qué, obviamente, los terceros de buena fe verse afectados, pero sí van a tener acción contra el indigno para que les indemnice todos aquellos perjuicios que les ha ocasionado por vender el bien que no podía vender porque sabía que es poseedor de mala fe, sabe que cometió faltas y por lo tanto no se deberá responder a los compradores, a los beneficiarios de los bienes que les pueden asegurar o proteger. No opera contra terceros de buena fe. Si son de mala fe también, saben de las circunstancias, saben de la causa de indignidad, saben de las faltas cometidas, están obligados a la restitución, a la devolución de los bienes recibidos de mala fe. La indignidad se extingue. Puede ser que la indignidad termine, digamos que sí se extingue, por dos situaciones. La una podría ser sí, disculpe, al indigno sí se le puede reembolsar el importe que realice siguiendo las reglas de la posesión de mala fe, ¿no es cierto? Las reglas necesarias, cuáles son los casos de producción de bien y del pago de deudas hereditarias, pero ya no las que son voltuarias o utilitarias, ¿no es cierto? Siguiendo esas mismas reglas de mala fe. ¿Se le puede restituir, por ejemplo, los gastos de tercer médico, tal vez? No, porque no tienen que ver con el bien recibido. Se tiene que haber una conexión realmente con el bien patrimonial que hace suya, ¿no? Que entra a su patrimonio. Pero eso no tiene mucha relación. También puede extinguirse, ¿no? Puede extinguirse la indignidad por dos circunstancias: por el perdón y por la prescripción. Por el perdón, cuando el mismo causante, ¿no es cierto?, de manera expresa
señala en el testamento que perdona, que sabe de la falta que cometió, que sabe que esa falta acarrea la indignidad y que sin embargo ello lo perdona expresamente, lo perdona de esa forma la extinguida. O puede haber un perdón tácito, es decir, sobreentender que el causante no perdona. Cuando opera este perdón tácito, cuando hay disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que motivan la indignidad. Si va un testamento, ¿no es cierto?, en el 2010 y las faltas son en el 2015, obviamente ahí no entenderíamos que hay perdón. Pero si las faltas se cometen en el 2015 y en el 2020 yo hago un testamento en donde expresamente le dejo el patrimonio, le dejo una casa, le dejo el carro, faltas posteriores, disposiciones posteriores a las faltas, si hago un testamento posteriormente al cometimiento de la falta, se entiende que es un perdón tácito. Estoy dejando algo, a pesar de que atentó contra mi vida en el 2015. Yo ahora le dejo una casa, le estoy perdonando, ¿no? La ley establece que se debe presumir, se debe entender que hay un perdón tácito, ¿no? No lo dice expresamente, pero por haber una disposición posterior, se entiende que hay un perdón tácito. A pesar de que tal vez los interesados quieran probar que no tuvo conocimiento, que las faltas fueron anteriores, etc., le dicen no valdrá ningún organismo por parte de aquellos interesados que quieran probar otras cosas. Si la disposición es posterior a los hechos que producen la indignidad, se entiende un perdón tácito, el perdón tácitamente. El perdón puede ser expreso, puede ser tácito. Y también puede operar la prescripción. 5 años desde que el niño entró en posición de herencia. Por eso decíamos que transmite. Puede ser que en posición de órgano muere. Los herederos entonces tienen 3 años más para purgar, como dice la ley de indignidad. La ley no habla de la prescripción, sino de la purga de la indignidad. La palabra purgar, los pecados se purgan en el purgatorio. ¿Sí? Así se purga la indignidad. Se limpian las faltas, se limpian los pecados. La habla de la purga de la indignidad. Es prescripción en definitiva, se limpian las faltas. Entonces, si es que pasan esos 5 años, pero es que se extiende la indignidad luego de esos 5 años. Veamos el 2015, eso es importante, y el 2017. El 2015 es importante para que ustedes vean que prevalece, ¿no?, esa voluntad tácita del causante, ¿no?, ese perdón tácito, a pesar de que se quiera probar lo contrario, a pesar de que se quiera probar faltas que no conoció tal vez el prestador de aquellos hechos, a pesar de que hay situaciones que podrían tal vez desvirtuar eso, a ver si no votaste lo que yo te puse. Posterior a la falta se entiende perdón tácito, ¿no? A ver, 2015 y el 2017. Artículo 1015. Las indignidades mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. ¿Ya? Dice, no podrán alegarse contra hechos posteriores, ¿no es cierto? Contra faltas que son, contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, ¿no? Es decir, a las causas de indignidad de los artículos mediáticos. ¿Ya? Sí. El siguiente, 17. Artículo 1017. La indignidad se purga en 5 años de posesión de la herencia o legado. Se purga, ¿ven? La ley habla de la purga, de la indignidad. Es una forma de limpiar, de hacer que se desvanezca la falta, ¿no? Se desvanece la falta, desaparece el pecado
esa forma, por el perdón expreso, tácito o por la presunción. ¿Qué opinas de mi pato? Finalizar, nada más para ya concluir con el tema de intimidad y revisar el jueves desde Le sacas el dedo del medio. Sacas el dedo del medio. Porque es un pato. Bien, entonces luego se hace un paralelo ahí entre la intimidad y la incapacidad. Se habla de unas semejanzas, las semejanzas tal vez son sencillas de entender, las semejanzas entre intimidad e incapacidad que tienen que ver con esa situación de que alguien quede inhabilitado para suceder, ambas inhabilitan para suceder. El incapaz no puede suceder, el indigno también no puede suceder una vez declarado, eso sí, una vez declarado la inhabilitan para suceder. Ambas están señaladas, las causas están señaladas en la ley. En el caso de la incapacidad, sabemos quiénes son incapaces, la regla general de discapacidad. Entonces, tanto la incapacidad como la intimidad son excepciones. Toda persona es capaz y digna de suceder. Esa es la regla general. Por lo tanto, las incapacidades y las intimidades son excepciones a la regla general. Son incapaces los que no existen. Y son indignos los que están señalados en las causales que ya vimos a partir de 2010. La incapacidad y la intimidad impide suceder tanto a herederos como a legatarios. Puede operar frente a ambos tipos de sucesores, tanto herederos y legatarios. Puede ser que un heredero sea incapaz, que un legatario discurre en incapacidad, o a su vez la intimidad. La intimidad también opera frente a herederos o legatarios. Por lo tanto, puede operar en sucesión testamentaria, intestada o mixta, cualquiera de las clases de sucesión. En ambos casos, los defectos se retrotraen al momento de abrirse la sucesión, aunque tienen efecto retroactivo, como si nunca hubieran sido llamados los sucedentes, porque el efecto se da por la incapacidad de la individualidad. Entre las diferencias, y hay sí unas diferencias culturales entre los incapaces y entre los indignos. Hay diferencias. Primero, la incapacidad es de orden público, no se olvide nunca, ¿no? Las incapacidades son de orden público, es decir, que miran al interés general. Miran al interés general, no se pueden perdonar. La intimidad sí se puede perdonar porque mira el interés particular. Si el testador le interesa perdonarle, es tan solidario, tan generoso, es una persona que no guarda resentimientos, le perdona, puede ser tan noble que le perdona la falta, ¿no? Entonces mira el interés privado. La intimidad sí puede perdonarse, mira el interés particular, solo el afecto, solo es el testador que alguien le robó, le estafó, atentaron contra su vida y quiere perdonarle, solo el afecto, no afecta a nadie. Entonces, la intimidad es una figura que mira el interés particular, de orden privado. La incapacidad, en cambio, no. La incapacidad no se perdona porque mira el interés general. Yo no puedo perdonar a alguien con incapacidad porque sí estoy yendo en contra de todo un sistema jurídico que ha establecido la incapacidad. Las incapacidades impiden adquirir, como decíamos, las intimidades en cambio impiden conservar. Una vez declarada impide conservar porque debe el mismo restituir todos los bienes como el accesorio público. Las incapacidades son absolutas relativas, ustedes ya saben quiénes son incapaces absolutos, quiénes son incapaces relativos.
estudiamos eso, las indignidades serían solo relativas, ¿sí? Porque miran a determinada persona, ¿no? Es en relación a determinada persona que comete la falta en contra del juez. Las incapacidades son intransmisibles, intransferibles, solamente operan respecto del binario, como decíamos. En cambio, la indignidad sí se transmite, sí se transfiere. Se sigue el juicio en contra de los verdaderos indignos. Puede ser que ellos reciban los bienes con ese mismo vicio de indignidad y hagan suyos estos bienes mientras no haya declaratoria de indignidad y prescriba en el tiempo de 5 años la incapacidad que prescribe, o más bien dicho, podría hacerse dueño o incapaz, podría hacerse dueño por la prescripción de 15 años, acción individual de la que prescribe. Y en cambio, el indigno podría hacerse dueño por la prescripción de la acción por el tiempo de 5 años. Esa es la diferencia entre incapacidades e indignidades. La prescripción 15 y la indignidad de la prescripción de 5 años, en el tiempo específico de la ley. Vamos, queda claro. Sí. El tema de indignidad, las causas, los efectos, la extinción de la indignidad. Para corroborar, la indignidad, esta medida de la prescripción que es de la posesión, de la herencia de la posesión. Entonces, Pues bien, de la posesión, una vez habría que hablar desde la muerte, de posesión. Sí, por eso se constituye el elemento de la muerte del causante. Uno de los una causa, por ejemplo, está la cónyuge que ya tiene habitándose en la casa más de 5 años, entonces pero es un cónyuge que le así como así lo pueden matar y queda como una impunidad que le dan los declaratorios también. Ahí ya va a tener 5 años, obviamente de 5 años se configura la causal. Hay la causal para operar la impunidad. Ella entra en posesión de los bienes hereditarios. Si pasan de esos 5 años, nadie le mandó para que restituya los bienes que recibió, pues se restituye 5 años. Sí, ella sí. Vamos a ver otra. Bien, entonces el juez tenemos el desheredamiento, que es parecido, no es muy completo, son pocos artículos, y la otra semana vamos a hablar por el tema de las exposiciones, exposiciones pesadas y la testamental, vamos a ver la recta final, ojalá que no avance.